Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza, un viento, un poder o es una persona? ¿Es el Espíritu Santo una manifestación de Dios o es parte de la deidad? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el director del programa, el pastor Armando Miranda. Bienvenidos amigos, es un placer saludarles. Voy a invitarles a que inclinemos el rostro, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, invocamos tu nombre y pedimos que vengas a enseñarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las personas de la Trinidad, la menos conocida de la deidad es el Espíritu Santo, a pesar de que en las Escrituras tiene un papel muy importante. Podemos imaginarnos al Padre. De hecho, cada vez que oramos nos dirigimos a Él como el Padre nuestro que está en los cielos. Conocemos bien al Hijo, pues llevamos su nombre como cristianos y vivimos eternamente agradecidos por su muerte vicaria y el gozo de saber que no solamente vivió, murió, sino que también resucitó. Venció la muerte por nosotros y con ello pagó el rescate para salvarnos de la muerte eterna. Sabemos también que ascendió al cielo y esperamos con alegría su regreso para llevarnos con Él, en cumplimiento de su promesa. Pero del Espíritu Santo solamente tenemos símbolos para describir su persona. Por eso muchas personas piensan que es una influencia, que es un poder impersonal en lugar de ser una persona. Este programa es el primero de una serie que vamos a utilizar para estudiar este importantísimo tema y vamos a descubrir o reafirmar lo que la Santa Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo. Para ello tenemos a nuestro invitado permanente para esta serie, el doctor Armando Juárez Ortiz, que es secretario académico y catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Muchas gracias nuevamente por darnos el privilegio de estar en este programa y a nuestro querido público por acompañarnos. ¿Por qué se piensa que el Espíritu Santo es simplemente, no es una persona? Bueno, hay varias razones. Para empezar, el mismo nombre, tanto en griego como en español, ya tienen un problema, porque en el griego está el masculino, el femenino y el neutro, y para hablar del espíritu o para nombrar al espíritu se utiliza el artículo neutro, to, ¿verdad? To neuma, el espíritu. No se utiliza ni un masculino ni un femenino. Igual en el español, espíritu no nos da la idea de un ser humano o de alguien, sino una cosa así, etérea. O sea, en el idioma original sí hay una diferencia, porque en español tenemos el espíritu. Pero en el griego no. Pero en el griego no. Así es. Ahora, hay sin embargo símbolos que mencionamos hace un momento, que es una de las formas como podemos encontrar al Espíritu Santo en la Biblia. Ahora, ¿qué símbolos se utilizan? Bueno, se usan varios, precisamente porque como no se le tiene identificado en una forma, vamos a decirlo, corporal, si queremos llamarlo así, entonces se tienen que utilizar símbolos. Dentro de ellos está, por ejemplo, el viento. Precisamente la palabra en griego significa el viento. Por eso es que se utiliza el artículo neutro. El viento santo, se diría toneuma, de donde viene la palabra neumático, que es la que tiene aire. Neumología. ¿Verdad? Exactamente. También se utiliza fuego. Inmediatamente recordamos, ¿verdad?, el Pentecostés, que cuando desciende el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, se utiliza el aceite, especialmente relacionándolo para el ungimiento, donde se dice que se unge con el Espíritu Santo. Está la paloma. Es uno de los símbolos más conocidos. Es el más conocido. De hecho, se le representa al Espíritu Santo con una paloma. Realmente ese es el más usado por el hecho de que lo relacionamos con el bautismo de Jesús, cuando al ser bautizado dice, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y otro de los símbolos es especialmente el que se utiliza en Apocalipsis y en Zacarías, donde dice que ojos, ¿verdad? O sea, símbolos
que podemos encontrar en la Biblia para representar el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué características debe tener un ser para ser considerado una persona? Porque esto es importante. Tenemos que ver en la Biblia si la palabra de Dios nos dice que es una persona, es un ser, alguien tiene personalidad, ¿qué características debe tener un ser para ser considerado persona? Bueno, primero hay que aclarar que normalmente cuando uno piensa en persona, piensa en cuerpo, manos, brazos, cabeza, en fin, ¿verdad? Y uno dice una persona, inmediatamente se imagina un cuerpo humano. Sin embargo, esto no es una característica fundamental o básica para una persona, porque tenemos personas que pueden ser humanas, personas angelicales y personas divinas. Entonces, seres humanos, seres divinos, seres angelicales. Pero entonces el cuerpo ya no es un elemento fundamental, ¿verdad? Porque los ángeles son espíritus, Dios es espíritu, pero son personas. Ahora, ¿qué características debe tener una persona? Ahora, por otro lado también, si hablamos de personas, un cadáver ya no es persona. Pues tiene cuerpo, tiene todo, pero no es persona. ¿Por qué? Porque no piensa, precisamente porque no tiene las tres características de una persona. ¿Cuáles son? Pero permíteme. Por otro lado también tenemos personas que no tienen brazos, no tienen pies, pero son personas. Así es. Alguien que por algún accidente o un problema genético no dejan de ser personas. Y no dejan de ser personas. Exactamente. Son seres humanos, son personas como nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características que identifican a una persona? Bueno, son tres, básicamente. Intelecto o capacidad mental, sentimientos o emociones y capacidad para decidir o que tengan voluntad, ¿verdad? Tres cosas muy importantes. Fundamentales. Intelecto, mente, sentimientos o emociones. ¿Y la tercera cuál es? Es capacidad de decisión o voluntad, ¿no? Que quieran hacer o no quieran hacer. Eso es lo que identifica a una persona. Ahora, ¿tiene el Espíritu Santo esas características? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a tratar de ver en las Escrituras. Por ejemplo, intelecto. Ahí en 1 Corintios 2:11 dice así: pero Dios nos la reveló, hablando de cosas que Dios dice tiene para nosotros, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, usted puede ver que una fuerza o una ente así indefinido, fantasmagórico, sí, todo lo escudriña. O sea, tiene una capacidad, incluso aquí para mí es uno de los elementos fundamentales también para decir el Espíritu es Dios, porque alguien que escudriña aún lo profundo de Dios tiene que ser Dios, porque ¿cómo lo puede hacer? Solamente otro que tenga las mismas características divinas. O que sea superior a Dios. Exactamente. Pero no puede haber nadie superior a Dios, ¿no? Por lo tanto es Dios. Así es. Pero aquí lo estamos identificando, la Biblia lo identifica como un ser, como una persona, porque tiene la capacidad de discernir, la capacidad de discernimiento, de escudriñar, analizar, ir a fondo. Lo que un viento, una fuerza, no sería algo impersonal, no tendría esa capacidad. Simplemente imposible. Correcto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, sentimientos. Hay varios pasajes, uno de ellos nada más, Romanos 8:26, hablando precisamente de la obra del Espíritu, dice en favor de nosotros: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos, o sea, tiene sentimientos, siente. Ahora, a mí me impresiona por el hecho de que dice, nosotros no sabemos pedir las cosas, pero el Espíritu que nos conoce, Él intercede por nosotros y lo hace de tal manera, con unos sentimientos que son, dice, gemidos indecibles. Solo alguien que sea una persona puede hacer esto, no una fuerza, no una influencia. No un viento, no puede tener. Voluntad. Bueno, el Espíritu Santo también en varios pasajes manifiesta el hecho de capacidad de decidir o de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, hablando de los dones, a cada uno en particular como Él quiere.
tiene la voluntad y la capacidad de decidir y definir. De a quién y cómo, de acuerdo a como Él quiere, no como yo se lo pido, ¿verdad? Sino lo que Él quiere. Es bien claro. Ahora, ¿qué evidencias bíblicas tenemos para afirmar que el Espíritu Santo es una persona? Bueno, aunque como ya mencionamos, la palabra en griego es un neutro, to neuma, sin embargo, cuando se habla del Espíritu, se habla ya con pronombres personales o haciendo Él describiéndose como una persona, no como una influencia. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús, cuando en su discurso de despedida que con los apóstoles presenta o introduce al Espíritu Santo, Él dice acerca de Él, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo específica, ¿no? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si te fijas bien, ahí está hablando de alguien, es una persona, Él dice, ahí está el artículo. Es un pronombre personal. ¿No? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él. Un ser, una persona. Exacto. Otro pasaje. Bueno, ahí mismo, San Juan 16, pero ahora en el capítulo 16, versículos 13 y 14, hablando igual del Espíritu Santo, Jesús menciona lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí Jesús está hablando no de un viento, no de una fuerza, sino Él, una persona. Un ser divino. Un ser divino. Una porque persona habla divina. De el Parácletos, uno igual que yo. Qué interesante, ¿no? Y es claro el pasaje. No tenemos por qué confundirnos. Ahora, entremos a otro aspecto. Veamos, por ejemplo, si hay alguna otra cosa que lo identifica como persona. ¿Qué otro aspecto podemos tomar? Bueno, para ser persona tiene que realizar actos que lo identifican como persona. Enseñar, testificar, en fin, ya lo hemos visto. Por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí es una acción, dos cosas, va a enseñar y nos va a recordar. Una influencia, una fuerza no puede tener esa capacidad, solo una persona, capacidad para enseñarnos y recordarnos. Amigos, no se vayan, este es un tema muy importante, es un tema maravilloso. Volvemos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando del Espíritu Santo como una persona. Y doctor Juárez, estábamos diciendo que el Espíritu Santo realiza actos personales, que es otra de las identificaciones para decir que es una persona. Y mencionaste con un texto bíblico que enseña. ¿Qué otros más actos? Bueno, realmente hay una infinidad de cosas que aquí en la Biblia nos muestran del Espíritu Santo interactuando y haciendo obras personales. Por ejemplo, testifica Juan 15, 26. Hablando precisamente Jesús de Él, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, aclara, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es otra. Da testimonio. Dar testimonio de Jesús. Una fuerza no lo puede hacer. No. Y sabe, hay otro texto que es bien interesante, porque allí Jesús menciona acerca de la obra del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo redarguye o convence, persuade. Esa palabra redarguir, pues es una palabra que no es tan común, ¿no? Sí, convencernos de algo que está mal. Así es. Y el Espíritu Santo lo hace. O sea, un viento, una fuerza no tiene esa característica. Esto es una función de una persona. Exactamente. El convencer, el arguir, el reprender. Ahora, ¿qué otra cosa más? Bueno, otra es
nos enseñará y nos guiará a la verdad, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Allí no solamente guía la verdad, sino dice, nos va a revelar las cosas que van a venir. Tiene la capacidad de ver el futuro, y eso es solamente Dios. Exactamente. Porque el diablo puede imaginarse, puede sacar conclusiones, es un tremendo psicólogo, ¿no? Y hay gente que puede hacer lo mismo, influido por él, o porque tiene la habilidad de poder leer entre líneas por la manera como nos conducimos como seres humanos, y uno puede anticiparse de lo que una persona a veces está pensando por la expresión del rostro, por el lenguaje, en otras palabras, no verbal. Pero la capacidad y la habilidad de ver el futuro es solamente de Dios. Es solamente de Dios. Otro aspecto que es bien importante, y precisamente uno de los detalles que yo siempre he pensado, ¿por qué el Espíritu Santo no aparece tanto en escena? Porque aquí Jesús lo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, la función del Espíritu no es ser el show, protagonista. el protagonista, sino su obra es exaltar, glorificar a Cristo. Porque el plan de redención está centrado en la persona de Jesús. O sea, en Emmanuel, el Dios que se hizo carne, ¿verdad? Entonces, y es con el que nosotros nos identificamos porque fue uno con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo tiene una función muy importante. Redarguye, reprende, guía la verdad, testifica de Jesús, glorifica a Jesús, llama la atención. ¿Qué otra cosa? Bueno, otro aspecto muy interesante donde manifiesta precisamente el Espíritu su capacidad de decidir, de escoger su voluntad, es cuando llama al servicio a personas. Por ejemplo, ahí en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Así que llama al servicio. Pero fíjate bien, dice, apártenme a estos, yo tengo un plan para ellos. Allí está Dios, es una persona divina que está diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Es Dios mismo. Y a mí eso me revela otra cosa. Normalmente nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo queremos que nos den el Espíritu Santo como para manipularlo, como para usarlo, pero es que no hemos tomado en cuenta que Él es una persona divina, no hemos que Él es el que no hemos entendido de que Él es Dios y que entonces nuestra función es humildemente decir, Señor, aquí estoy, úsame porque tú tienes el poder para hacerlo. Voluntariamente someternos a Él, controla mi vida, Señor, toma el rumbo o toma el control. Dirige mi vida, exactamente. Habla el Espíritu Santo. Bueno, sí, ahí precisamente en el mismo versículo dice, dijo el Espíritu Santo, o sea, habló directamente, no dio impresiones, sino Él habló y dijo, apártenme a estos dos para esta obra. Es otra de las características de que realiza un trabajo personal y es Dios. Exacto. No solamente eso, prohíbe. Sí. Es otro aspecto interesante que como Él conoce el futuro y Él sabe qué es lo mejor, entonces, por ejemplo, Pablo estaba haciendo sus planes de ir a cierto lugar. Ahí en Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. O sea, ellos estaban entregados a la labor que Dios les había asignado. Estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado, cuando Cristo es entronizado, empieza la dispensación del Espíritu Santo. Es que precisamente por eso Jesús dedicó prácticamente 3 capítulos para hablar de la misión del Espíritu Santo. Y parte de esa misión ahora la estamos viendo desarrollada en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el caso que mencionas, el Espíritu Santo les prohibió, porque como ellos estaban sujetos al Espíritu, habían entregado su voluntad y habían pedido a Dios la dirección, el Espíritu Santo les decía dónde entrar y dónde no entrar, porque dónde ir. Exacto, porque es el Espíritu Santo quien tiene un plan general de lo que se tiene que hacer, porque Él tiene que desarrollar o o continuar la obra que Jesús terminó en la cruz, pero ahora los beneficios de ese sacrificio, ahora el Espíritu Santo es que lo está aplicando a nosotros. Correcto, entonces es otra de las cosas que hace una persona, no una fuerza. Así es. Escudriña.
Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Al inicio, pero lo volvemos a repetir. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo. Ya mencionamos algo de eso, ¿no? Pero también el Espíritu Santo obra. Exactamente, porque allí, hablando precisamente del trabajo que Dios quiere hacer en los seres humanos, reparte dones. Y una de las funciones del Espíritu dice, pero todas las cosas se las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otra característica de una persona, la decisión y el de hacer, dar dones de a dar, cada uno en particular como Él quiere y como Él ve que se necesitan la obra de su iglesia aquí. Hay otro aspecto más, bueno, todos son importantes, pero este es muy importante. La relación, ¿hay alguna relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo? ¿Alguna mención? Siempre trabajan en una coordinación y es bien interesante que en las epístolas casi siempre cuando se menciona a Dios, el Padre, a Cristo, por ahí está también el Espíritu Santo dentro del contexto. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 12, del 4 al 6, hablando sobre la diversidad de dones, dice, hay pues diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así, ahí están los tres trabajando en coordinación. Ahora, hay otros aspectos, y por el tiempo vamos a tener que abreviar, ¿no? Pero es susceptible a al trato personal. O sea, si fuera una fuerza, si fuera un viento, no sería esto posible. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a esto? ¿Qué clase de trato personal? O sea, el punto es que el Espíritu Santo no solamente nos dirige, trabaja en nosotros, sino podemos nosotros tener una interacción, una relación. Tanto así que, por ejemplo, en Hechos 5:9, allí hablando de Ananías y Zafira, que ofrecieron algo, una cantidad, y no la hicieron, queriendo engañar a los apóstoles, dice, y Pedro le dijo precisamente, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea que están tentando al Espíritu Santo. Y en esa misma experiencia hay otro aspecto también muy importante. Bueno, ¿cuál es ese aspecto? Allí precisamente, un poquito antes, hablándole a Ananías, le dice Pedro, esposo de Zafira, ¿verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, se le puede mentir. Exactamente. Y no se le puede mentir a una fuerza, ¿no? Es a una persona. Exactamente. Contristar. Bueno, allí eso es otro aspecto de que es una persona, no estoy yo tratando con una fuerza, porque precisamente el apóstol nos advierte, nos aconseja, dice, no contristéis o entristezcáis, es otra palabra creo más común, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo podemos entristecer al Espíritu Santo también. Y un viento o una fuerza pues no se entristece. No se le puede entristecer. Lo que dijimos, tiene sentimientos. Ahora, se le puede resistir también. Bueno, este es otro aspecto interesante porque Él nos va a guiar a la verdad, nos va a enseñar, va a trabajar en nosotros un proceso de restauración, pero yo como ser humano puedo decir no, lo puedo resistir. Y y precisamente esa es una amonestación que da Esteban al pueblo de Israel cuando dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es peligroso, ¿verdad? Resistir la obra del Espíritu Santo. Pero también se le puede insultar y hay una referencia ahí. Bueno, o sea, eso es la mayor evidencia de que es una persona, ¿verdad? Lo podemos mentir todo, pero insultar, por ejemplo, dice ahí en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificados e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Se le puede entonces insultar, se le puede afrentar. Ahora, amigos, este es un tema maravilloso. El tiempo no nos da, vamos a continuar en el siguiente programa, pero hoy podemos concluir diciendo que el Espíritu Santo es una persona con todas las características y cualidades de una persona.
El Espíritu Santo es una persona porque posee las cualidades esenciales de una persona, que son voluntad, mente y sentimientos. El Espíritu Santo es una persona porque uno puede tener trato personal y le puede hacer cosas que solo se le pueden hacer a una persona. Todo esto confirma que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Y no solo esto, sino que el Espíritu Santo es Dios. Es parte de la deidad junto con el Padre y el Hijo, iguales y coeternos, a quienes se les conoce con esos nombres en virtud de la operación de rescate, el plan de salvación. Y podemos ver ahí a Dios, el Padre, dirigiendo el plan desde el reino de los cielos, Jesús como el Dios con nosotros, Emmanuel, el Verbo que se hizo carne y que vivió y ministró en esta tierra, dando a conocer el verdadero carácter de Dios, y finalmente que pagó con su sangre y sacrificio el precio de nuestra redención. Y luego podemos ver el Espíritu Santo en la dispensación, moviendo los corazones al arrepentimiento para aceptar ese sacrificio expiatorio de Cristo y que podamos tener el perdón y finalmente la restauración final, la vida eterna. Queridos amigos, qué maravilloso mensaje. Aceptemos esa gran verdad. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentos.tv. Que Dios le bendiga y le guarde. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.